Queridos amigos mamíferos y colegas Homo sapiens, bípedos o en ruedas, motorizados o no, COVID negativos y positivos, da igual, heraldos todos de la lectura, sean bienvenidos a una nueva entrega de su programa Entre las Hojas con su humilde, devoto y fámulo servidor Arturo Gal, hoy transmitiendo desde los bellos e intrincados parajes de mi cocina. Antes de comenzar, quiero mandar un afectuoso saludo a mi amigo personal, James Cameron, quien ha producido y dirigido el emocionante corto de 15 minutos que ustedes acaban de tener la dicha de presenciar y seguramente va a ganar un Oscar. Dicho lo anterior, estamos aquí otra vez reunidos y congregados para una nueva reseña de libro que en esta ocasión se titula 20 años y un día de el autor madrileño Jorge Semprún. Como diría Miguel Hernández, un autor madrileño castellano de alma y airoso como las alas, puesto que el autor Semprún falleció en París en 2011. Él nació en Madrid en el 1923 y los derroteros de su vida lo llevaron por las tierras galas y a publicar, de hecho, hasta este trabajo, en su totalidad, obras en el idioma francés. Este libro es de 2003 y fue su primer trabajo que publicó en su idioma natal, el castellano. Así que un autor interesante, con una vida política muy activa. Su familia se exilió a Francia durante la Guerra Civil Española. Durante la ocupación nazi de Francia, él combatió junto a los partisanos la ocupación nazi hasta que fue aprehendido y fue enviado al campo de concentración de Buchenwald, en la ciudad donde yo me encuentro en estos momentos, la ciudad patrimonio de la UNESCO cultural Weimar. Y es aquí también en Weimar donde, dentro de los oscuros y húmedos pasillos de la biblioteca de la ciudad, me he encontrado con este libro. Y bueno, el autor estuvo en el campo de concentración aquí a las afueras de la ciudad. Ya se había afiliado al Partido Comunista de España en el año 42. Una vez liberado el campo de concentración, él va a ser un miembro inclusive del Comité Central del Partido Comunista de España. Va a trabajar desde la ilegalidad con el alias de Federico Sánchez, que de hecho aparece también en este libro. En el año 64 es expulsado del partido por diferencias con la línea oficial, pero regresa a la vida política en España en el año 88, cuando va a ser ministro de Cultura con el gobierno socialista de Felipe González. Así que una vida interesante. No conozco yo más a profundidad. Me gustaría que en sus comentarios alguien que supiese comentase lo que el autor, políticamente hablando, representa. En el mismo libro se da una suerte de ideas, de unas pinceladas de su pensamiento político. En el libro me parece a mí que uno de los personajes es un avatar, un alter ego de él, que representa realmente a su experiencia propia. Y bueno, vamos a entrar de lleno al libro. Debo decir de entrada que no ha sido de mi mayor gusto. Lo he terminado, tiene alrededor de 288 páginas. Es un libro que se lee un poco pesado, un idioma un poco rebuscado. La narración es en tercera persona y es más que todo una línea temporal discontinua que hace las cosas un poco complicadas y que va brincando de personaje en personaje y que no necesariamente tiene a un protagonista, lo cual hace la lectura un poco caótica, por así decirlo. El libro está en su mejor momento en el primer tercio, cuando la trama es presentada, cuando los primeros personajes aparecen, pero después como que se pierde un tanto. Aún así, en su primer tercio, el libro tiene en la narrativa y en las palabras que utiliza algunas cosas que son de destacarse, y sobre todo las ideas detrás de lo que el autor pretende en el microcosmos de un pequeño pueblo representar, es, creo yo, lo más interesante. Vamos a hacer unas cortas lecturas para ver de qué va más o menos el libro. La premisa es sencilla. Hay un pueblo
donde en el tiempo de la guerra civil se cometió el asesinato de unos dueños de la finca, de la, de la villa donde trabajaban los peones, y cada año se teatraliza este asesinato, así que se convierte en una suerte de viacrucis que se representa cada año, donde se conmemora el asesinato de uno de los dueños de esta finca, y lo tienen que realizar los mismos trabajadores de la finca. Así que es una representación, digamos, de las heridas abiertas de la Guerra Civil Española. Dice sobre la representación de este evento, dice: los campesinos volvían a sumergirse, es decir, se veían obligados a sumergirse en el recuerdo de aquella muerte, la de este personaje asesinado, de aquel asesinato, para explicarlo una vez más. Algunos, los más viejos, tal vez habían participado en la muerte de antaño, tal vez habían participado pasivamente, o habían asistido a ella, o tenían de ella noticias directas, memoria personal. Así, al perpetuar aquel recuerdo, los campesinos perpetuaban su condición no solo de vencidos, sino también de asesinos, o de hijos, parientes, descendientes de asesinos. Perpetuaban la insufrible razón de su derrota al conmemorar la injusticia de aquella muerte que justificaba alevosamente su derrota, su reducción a la condición de vencido. Estamos hablando de los pobres campesinos que con la derrota de la República obviamente fueron victimizados, por supuesto, por el régimen franquista. Es bastante interesante que no solo se pierde la propiedad de la familia a un nuevo dueño una vez que es asesinado, sino que también la pareja de la víctima pasa a ser casi la propiedad del nuevo dueño. Y esto también es, siento yo, una metáfora sobre el hurto de la propiedad o de los derechos de los vencidos en la Guerra Civil Española. Dice: pero yo se lo cuento como mi abuelo me lo contaba, y aquella misma noche el indiano no solo tomó posesión de la finca, sino asimismo de la viuda, aunque tal vez no supiera, al acostarse con ella, que ya era viuda. Eso queda por ver. Y dicen que la estuvo gozando la noche entera, que se oían en toda la casa las risitas y los gemidos, luego los alaridos de ella. Dicen que la viuda, la muy zorra, nunca había conocido semejante fiesta, gozaba como una burra, y al parecer el indiano decía guarrerías a grito pelado. Bueno, hay todavía en la finca una vieja que fue cocinera y ahora ya no hace nada, que se pasa las horas bobas a la sombra con las manos cruzadas contando historias, y esa vieja, la Saturnina, pretende que era muy niña, pero que recuerda todavía el escándalo de aquella noche mientras el indiano se cepillaba a la viuda de su primo. En fin, que en la maestranza están acostumbrados a las historias. La maestranza es la finca que pasó de manos de propiedad distinta, y eso es una de las características de la novela también, como pueden ustedes ver. Tiene una descripción bastante, digamos, no burda, pero sí, un poco vulgar del acto carnal, y eso es parte de la novela, además de que tiene un toque de incesto en algunos momentos, y creo también que esta es una metáfora de la guerra civil entre hermanos, entre ciudadanos del mismo estado, y que el autor trata de representar en este toma y daca sexual que se da entre miembros de la misma familia. De hecho, hay varios muertos en este evento que se conmemora, y uno era de los rojos y otro era de los conservadores, ¿no? Sobre la naturaleza, digamos, rancia, la naturaleza por lo menos torcida de esta representación anual, el autor nos comenta: 20 años, ya está bien, se entiende que no quieran seguir con ese horrible simulacro. Además, quedan pocos de los que estaban aquí el 18 de julio aquel. No se les puede pedir que sigan cargando con esa culpa antigua. 20 años no son nada, señora, le responden. Todo lo que queda de siglo deberían estar repitiendo esa ceremonia o alguna parecida. Ellos y sus descendientes, de raza le viene al rojo, ya se sabe. Ya se lo dije, el año pasado, don José Manuel, la ceremonia de ustedes es ejemplar.
tendría que hacerse algo semejante a escala nacional cada 18 de julio en el Cerro de Los Ángeles, por ejemplo. Lightson, un americano que anda por ahí, le escuchaba, entre horrorizado y divertido. Ya casi no quedaban, pensó, ejemplares humanos tan representativos de la hispana barbarie. Se hizo el ignorante, aparentó no haber entendido la alusión para ver hasta dónde llegaba la estulticia sectaria del policía. Un policía el que está haciendo estas recomendaciones, obviamente un fascista, un policía político. Y creo que el autor con estas líneas nos trata de decir, o nos trata de describir la España franquista con ese resentimiento, con esas heridas todavía abiertas de la guerra civil, que están muy palpables aún 20 años después de lo que ese evento representó en ese pueblo, pero que es un microcosmos para lo sucedido a nivel nacional en la España, ¿no? A mí me parece que el personaje que mejor representa esto es precisamente el policía de apellido Sabuesa, que obviamente es una referencia a un sabueso, a un perro sabueso, con gran olfato, y que es el personaje que se lleva la novela en las pocas partes que a mí me han gustado. Es el personaje el típico hispano, pelo en pecho, castellano, ¿no? Católico, hasta apostólico y romano, que me recuerda también al villano de la película El laberinto del fauno de Guillermo del Toro. Vamos a ver lo que decía Sabuesa. Dice: ¡maricones!, gritaba Sabuesa. Todos los que aceptan casarse con una mujer que ya no es doncella, entiéndase virgen, son maricones, aunque no lo sepan, aunque no se lo crean. Tío, maricones, maricones perdidos, en el coño de la mujer solo los pone cachondos la huella, el rastro del miembro que la ha desvirgado. Así que como ven, pues este personaje es católico a morir y ultraconservador, y cree que una mujer desvirgada es objeto de deseo de solamente maricones que todavía pueden oler, percibir y degustar el rastro del miembro del tercer hombre que la haya desvirgado, lo que es realmente una manera bastante cruda de ponerlo, pero que nos describe pues este fanatismo ideológico, ¿no? Del fascista, no solo hispano, sino de cualquier país. A mí otra parte que me gustó es una suerte que tiene el libro de realismo mágico muy a la hispana, ¿no? En este mundo rural de la maestranza, este pueblo, ocurren prácticas muy de antaño, muy rurales, muy rústicas, que me llevan a mí al México rural también, en donde ocurren eventos fantasmagóricos de las novelas del realismo mágico de Gabriel García Márquez, inclusive, o de, por ejemplo, Juan Rulfo, pero que no llegan a contener ese elemento fantasmal, digamos que el elemento sobrenatural, pero que casi rondan en eso con los chismorreos y las historias que cuentan algunos de los personajes. Nos dan un poco esa vibra, ¿no? Por otro lado, el libro, como buen comunista, el autor, o anteriormente comunista, según lo comenten ustedes, tiene también su carga política y la discusión del mundo comunista de aquella época, entre los partidarios de Stalin y los comunistas que no diría yo que creyeron, pero que dieron crédito al discurso secreto de Khrushchev en el 20 Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética. Dice: apenas le hubo entregado José Ignacio sus regalos, Benigno se encerró después de la cena en su cuarto para leer de un tirón, estremecido, sobresaltado, atónito, el informe secreto de Khrushchev sobre el culto a la personalidad de Stalin y los crímenes de este. Su primera reacción, una vez atenuada la impresión de sofoco y de cólera que le produjo la lectura, fue, al menos en apariencia, paradójica. Pensó que tan absurdos crímenes, tan irracional estrategia como la que Stalin había desplegado contra los supuestos enemigos del pueblo, al ser desvelada y denunciada, yo creo que aquí era develada, pero está mal escrito, aunque fuese de forma primitiva, sin elaboración teórica coherente que explicara las raíces sociales de tanto libertinaje despótico,
restablecían en cierto modo una posible racionalidad de la historia de la revolución. Lo históricamente irracional, en efecto, lo imposible de pensar, aunque tantos lo hayamos creído, al menos parcialmente pensaba Benigno, era que Trotsky o Bukharin fueran agentes del enemigo, vendidos a los servicios del espionaje imperialista. Al destruir la falsa veracidad de esta ingente mentira, el informe de Khrushchev, más bien destinado a provocar emociones que a suscitar reflexión autocrítica, eso sí, permitía, sin embargo, una mirada nueva sobre la historia del comunismo. Y bueno, podemos debatir horas y horas sobre la verdadera naturaleza de Trotsky, que es mucho, mucho más discutible que la de Bukharin, pero en el caso de Bukharin, como ya dije en mi reseña del libro Biografía de Bukharin, una historia política, de Stephen Cohen, me parece a mí que es mucho más palpable aquí los cargos exagerados, sobre todo en los argumentos que se le acusa de intento de homicidio a Lenin, ¿no? Me parece que si hay como dice el autor, hay una cierta cuestión reveladora en el informe de Khrushchev, y sobre todo con los compañeros alemanes con los que tengo contacto de la vieja escuela, muchos de ellos, digamos que así, ya se olían estas revelaciones que se dan en el informe de Khrushchev y que simplemente vienen a abrir un poco más los ojos o a empujar a la gente a buscar más allá de lo que estaban ya de por sí sospechando, ¿no? Entonces creo que esa es una parte interesante, aunque seguramente el autor habría que ver cuál es su postura política concretamente. No sé si sea un partidario del trotskismo o de otras corrientes políticas, pero el hecho de que haya sido ministro de Cultura en gobiernos recientes, pues nos puede decir algo sobre el respecto. Aunque, como dije, las palabras que tiene para con el informe de Khrushchev son hasta cierto punto entendibles y no me parece que estén cargadas en demasía de algún sesgo político que él quiera, digamos, imponer. Por último, en la parte que les comento sobre la cuestión del sexo carnal y todo esto, me parece que el autor es muy chusco cuando aborda el tema, y me gustó esta parte como lo ponen las palabras. Dice, a la una y a la otra, a Mercedes y a Raquel, alternativamente y a veces al mismo tiempo, se las veía pasar la noche en las habitaciones del cuñado de la viuda, que algunos braceros llamaban cuñadísimo, en alusión a un conocido e influyente político de los primeros tiempos de la dictadura, denominación que permitía atrevidas y soeces sentencias, chascarrillos y adivinanzas onomatopéyicas. El cuñadísimo está encoñado, pero ¿qué hará el cuñadísimo con el coño de Raquel mientras tiene a su cuñada encañonada? Está muy buena esa construcción. Y bueno, el libro, como dije, no lleva mucho, la historia no avanza mucha. El comisario Sabuesa está buscando a los infiltrados, a los miembros clandestinos del Partido Comunista de España en la España rural, en la maestranza. La Via Crucis esta anual de la representación del asesinato de este personaje de hace 20 años se sigue realizando, y el año en el que está el reportero americano investigando la situación que ocurrió hace 20 años también será el último año en que van a conmemorarlo de esta forma, porque los restos van a ser movidos a otro cementerio. Pero al final de cuentas la historia no cierra, no hay un final, no hay un arco narrativo que empieza en un punto y termina en otro. Discúlpenme, pero estoy acompañado aquí de una rubia de curvas peligrosas y hay que ponerle atención. Como dije, el arco narrativo no termina de cerrar, y esto no es ningún problema. Hay muchas historias, muchas grandes novelas que parecen no avanzar y no llegar a ningún lado. Sin embargo, la narración y los eventos que se describen son capturan a uno de una forma que no es necesario, pero en esta novela siento yo que no ocurre lo mismo. Hay, como dije, salto temporal, salto de personajes, y pareciese que no avanza ninguna de las líneas narrativas, y se queda uno con ganas de escuchar más simplemente de las estupideces que vomita el comisario Sabuesa, porque es por lo menos chistoso y alguien que tiene un objetivo claro, que es atrapar a los comunistas, cosa que al final no logra, pero que por lo menos nos deja esperando un poco más y nos
digamos que es con el personaje que paradójicamente nos sentimos un poco más, no identificados, por supuesto que no, pero que sentimos que nos interesa lo que está haciendo, ¿verdad? Para bien o para mal, pero los demás personajes pareciese que están en una eterna remembranza y quizá es la idea del autor de que esta representación anual es eso, una representación eterna, un círculo infinito que se repite todo el tiempo y que no va a tener un final hasta que no haya un proceso de quedar a gusto con la historia misma en el grado colectivo del pueblo español, ¿no? O de los pueblos de España. Entonces, quizás si esa fue la intención, parece que lo logra el autor. Si no, pues bueno, así lo interpreto yo. Y bueno, un saludo, esto fue todo por hoy. Espero que se suscriban al canal y que estén atentos a las nuevas reseñas. Hasta luego.